Muy buenas noches, maestros, aquí desde la Ciudad de México. Manuel Quiles saludándoles, tratando de buscar dónde nos podemos apoyar porque tenemos aquí problemitas con el espacio. Pero bueno, aquí vamos comentando algunas situaciones ya en esta 10ª sesión. Ya 10 sesiones diarias, una hora 15 minutos. Nos fueron cortando el tiempo también, pero estamos aquí para atender a quienes van a presentar su examen de ingreso al servicio profesional docente. Con ellos estamos trabajando y la noche calurosa, una noche calurosa después de que recibieron sus premios muchos maestros, y hoy todavía aquí en la Ciudad de México la Asamblea Legislativa entregando reconocimientos a los profesores, lo cual me parece buen detalle, de verdad. Me parece buen detalle porque tener un reconocimiento por el órgano legislativo de la Ciudad de México creo que es un buen hit para los maestros. Y bueno, pues ayer estábamos revisando reactivos, vamos con la clave. Estábamos trabajando algunos reactivos, imposible terminar, pero más o menos quise poner el modelo que se puede trabajar, quise poner el modelo que se puede estar trabajando y que nos tiene que llevar, son 10 ejercicios muy buenos. Yo me he estado viendo, he estado revisando lo que he estado diciendo, pues para dar un punto de valor a mi trabajo también. Y me parecen que hay buenas sesiones. Me dicen que ayer, antier, ahora que he estado revisando estoy lento, pero es que es normal porque si tienen los reactivos allá y yo los llevo rápido, pues no se ubican en las bases, no se ubican en los indicadores de las respuestas o en las literales correspondientes para seleccionar las respuestas. Les he insistido desde la primera sesión que por favor revisaran su bibliografía. Les he insistido en la revisión de la bibliografía y en la elaboración de los reactivos. Pues hay muchos temas, por ejemplo, a mí temas que me preguntaran qué pudiera venir en un instrumento de esta naturaleza. Yo desde la segunda sesión les dije que la motivación es un aspecto que tiene que se pregunta, siempre se pregunta. Me decían que qué carácter debía tener la motivación. Y yo identifico que la motivación, estamos recibiendo los saludos de alumnas de la Universidad Pedagógica Nacional, y les agradezco el saludo, que estén muy bien. Y yo identifico un proceso, el gran proceso de los procesos, la evaluación, la motivación, un proceso que debe de estar presente, así me lo enseñaron en didáctica, de principio al fin. En mis clases de técnica de la enseñanza nos insistían en que una buena motivación permitía, casi garantizaba una buena clase. Pero estamos hablando en esos enfoques conductistas, que para mí se me hacen efectivos también. Y una motivación permanente a lo largo de toda la clase es un buen indicador de que el trabajo pueda ir bien. Yo en el asesoramiento examen les he estado diciendo desde la primera sesión que el indicador para quienes van a presentar examen, el indicador de que el trabajo está bien, es que el tiempo se va rápidamente. Cuando el tiempo se va rápidamente, entonces la sesión estuvo bastante bien. Nos están cortando más o menos por ahí del minuto 40 al 50. Estaba yo avanzando hasta el minuto 65, 75 más o menos, o sea, una hora y 15 minutos más todavía. Pero les aviso esto por si me sacan de
de la videotransmisión. Y bueno, así como la motivación, un buen elemento para avanzar, los procesos metacognitivos también son buenos elementos para avanzar, porque hay acciones que tienen que desarrollarse, que van más allá, que tienen que ver con percatarse de cómo estoy haciendo las cosas y para qué las estoy haciendo. Cuando yo me percato, cuando mi alumno se percata de cómo está haciendo las cosas y para qué las está haciendo, se da cuenta que es falible, que no hay un conocimiento, no hay un conocimiento que sea infalible. A ver, voy, ¿por qué? Voy en esta parte de construir como lo tratan de ver, ¿no? Es decir, yo tengo que darme cuenta de que estoy con sujetos que enfrentan situaciones como las que decíamos ayer respecto de ambientes de aprendizaje y de contextos. Entonces, se dan cuenta en esos procesos, en esos productos del conocimiento, que, que la naturaleza puede ser contrastable también. Me percato de qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Hace 3 días hablé sobre los tutores. Hace 3 días hablé sobre los tutores, sobre la tutoría y la asesoría, ¿sí? Y esta manera de los tutores hacía, yo creo, una comparación o comentaba respecto de los aprendizajes clave y decía que la tutoría resulta de especial importancia en la escuela secundaria, pero el acompañamiento a los estudiantes tiene que ver con la tutoría, el acompañamiento, cómo se relaciona el tutor con sus profesores. Podríamos decir que hay una serie de actividades, inclusive quienes ejercimos la tutoría en la escuela secundaria, cuando no estaba este concepto de principios pedagógicos desde el Acuerdo 592, hacíamos toda una serie de esfuerzos por ayudar a orientar a nuestros alumnos en la solución de sus problemas, los acompañábamos en su proceso dentro de su estancia en la escuela secundaria, sobre todo cuando éramos tutores del mismo grupo los 3 años, que casi no se veía en las secundarias. Pero nosotros organizábamos todo el trabajo con los estudiantes, de tal forma que al organizar todas estas actividades, bueno, ya veíamos que los tutores hacíamos toda una serie de acciones para ayudar a nuestros estudiantes y para ayudarlos precisamente acompañándolos en el proceso del tipo básico de la educación en su nivel de educación secundaria. Esos me parecen que pueden ser ideas que pueden cuestionarse. ¿Qué saben de técnicas, por ejemplo? ¿Qué saben de dinámicas de participación? ¿Qué saben de técnicas para evaluar? ¿Sí? Si ya revisaron el concepto de lista de cotejo o el concepto de rúbrica, ¿sí? Sobre todo para la observación como procesos de evaluación. Y eso está en las bibliografías. Ahí está en los documentos que les han pedido que revisen desde la bibliografía que les proporcionaron. La programación, por ejemplo, toda esta idea de cómo se organizan esas capacidades, porque para estos tipos de examen sí utilizan capacidades, conocimientos, actitudes, tipos de programación, por ejemplo, tipos de programación. A ustedes les van a pedir, cuando estén trabajando, les van a pedir un programa anual, un plan anual de trabajo. ¿Sí?
Ese plan anual de trabajo sirve, los planes anuales de trabajo sirven también para generar el plan anual de la institución educativa. Pero el plan anual de trabajo es como la programación de largo alcance. Puede decir una directora que se le olvidó registrar algunas actividades en esa calendarización que hacen, pero también un profesor puede decir que se le han olvidado los registros de algunas acciones. Entonces, lo que hace esta programación de largo alcance es que organizan los aprendizajes, las capacidades, los conocimientos, las actitudes, en función de la propia calendarización que se va constituyendo. Y este tipo de planeaciones, por ejemplo, aparte de la planeación que contiene las secuencias didácticas que van a poner en juego con su grupo escolar, hay toda una idea de la planeación o planificación que hace el maestro, diría yo la programación de largo alcance, que hace el maestro y que es la que lo va a mantener a lo largo de todo el año escolar. Ese tipo de programaciones se practican en las instituciones educativas y a través de las reuniones del Consejo Técnico Escolar. A lo mejor ya no les da tiempo echarle una mirada a algunas de las guías del Consejo Técnico Escolar, pero lo podrían hacer también, ¿sí? Lo podrían hacer también para poder observar cómo se dan esas planeaciones que desembocaron en el plan de mejora, después en la ruta de mejora, y es como si nosotros habláramos de que en su inexperiencia, cómo se hace una sesión de aprendizaje, es decir, cómo se va planteando una sesión de aprendizaje. Primero, pues diría yo, tengo que saber lo que pretendo desarrollar, lo que voy a trabajar, necesitaría yo saber lo que voy a trabajar, ¿no? Obviamente los criterios e instrumentos de evaluación los tengo que considerar, pero también le tengo que dar un orden. Por ejemplo, cuando entran la elección de las estrategias o los recursos materiales, o cuando entra la selección de los conocimientos, de las actitudes, de las capacidades en general, de una unidad didáctica. Entonces, tienen que darle el sentido de cómo se puede hacer una clase para que lo entendamos mejor. ¿Cómo se puede hacer una clase? Es decir, cómo tiene que hacerse o darse o escribirse la planeación de los pasos para programar una sesión de aprendizaje. ¿Sí? Y eso sí es importante, por ejemplo, porque seguramente que les van a preguntar algunas cuestiones relacionadas con los ejercicios de planeación y yo insisto, la motivación, la metacognición, la organización de las planeaciones, las sesiones de clase, cómo se presentan las sesiones de clase, cómo se van generando los ambientes de aprendizaje. Y siempre que dirigí algún trabajo en la universidad pedagógica, se hablaba de la elaboración de la alternativa. Y en la elaboración de la alternativa venía una construcción desde el maestro y su práctica docente, lo que era el análisis de la práctica docente, la investigación de la práctica docente, el contexto y la valoración de la práctica docente, los proyectos de innovación que eran importantes, lo que era el desarrollo de las estrategias o la elaboración de la alternativa, y estos pasos que son de orden metodológico en el trabajo del maestro, para poderlos poner en juego ya en una parte central de todo ese proceso. La parte central siempre tiene que ver con el manejo de las estrategias y cómo estas estrategias, que pueden ser métodos o técnicas que se van a aplicar
porque aprovecho para decirles que en aprendizajes claves no conceptualizan estrategia, como no conceptualizan tampoco plenitud, pero estos métodos, estas actividades, estas acciones que se piensan para atacar un problema, ¿sí?, como una idea de estrategia, me permiten también generar el ambiente de trabajo en el cual yo me voy a desempeñar. Yo sostengo que un ambiente de trabajo con alegría, ¿sí?, con conversación constante con nuestro alumnado, puede darnos buen resultado, y que sobre todo las actividades del juego, el juego como una alternativa, pero yo diría que el juego como una presencia constante en las actividades de nuestra escuela, como una presencia constante en las actividades de nuestro grupo, y teniendo esta presencia constante de las actividades lúdicas, la presencia del juego, con las ventajas que me otorga el juego, por ejemplo, en la convivencia de los propios estudiantes o en las acciones para que yo pueda generar los aprendizajes esperados, o en las acciones que tienen que ver con programas de estudio. Estos ambientes son importantísimos. Y estos ambientes también quedan registrados y aplicados en las secuencias didácticas, ¿sí? Y tiene que ver con el principio pedagógico de los ambientes de aprendizaje y de la planificación para potencializar los aprendizajes. Hay principios, van ligados, hay una armonía entre los principios pedagógicos, y lo que se plantea es considerar al estudiante como centro para poder desarrollar acciones. Me han preguntado, maestro, yo voy a presentar examen en educación preescolar. Yo les digo, antes de que insistan, échale una revisada a la situación de la secundaria, sobre todo porque a veces estamos muy alejados de la secundaria, estamos más cercanos a la primaria. Muchos maestros en estos grupos de Facebook están muy cercanos a la primaria, pero es como si viéramos a los maestros de telesecundaria. Tuve la oportunidad de ir a Tamaulipas hace 2 fines de semana y me di cuenta de todo el trabajo que hacen los maestros, el toque de las estrategias que colocan y cómo van colocando también pues todos sus elementos sobre los propios principios pedagógicos. El maestro de telesecundaria es un sujeto que sabe de muchas cosas, porque tiene que saber sobre todas las asignaturas, y aparte de que tiene que saber sobre todas las asignaturas, tiene que entrar a todos los procesos, por ejemplo, de cómo se va dando la lección que ellos van viendo y cómo la va proponiendo él para seguir su desarrollo hasta llegar a la evaluación, ¿sí? Y cómo lo van haciendo todo este trabajo, desde la planeación a partir de los principios pedagógicos, como los maestros de educación física. Los maestros de educación física que trabajan con nuestros estudiantes, no conozco un estudiante que se resista a una clase de educación física, es decir, que se niegue a una clase de educación física. Esos trabajos que hacen los maestros en el patio, las actividades que están desarrollando, que tienen que ir con los propios principios pedagógicos. El maestro de educación física es un líder de los estudiantes, y yo he sido de la idea de que se pueden generar acciones a partir de los maestros de educación física y proyectos con los maestros de educación física, proyectos que encabecen los propios maestros de educación física. Veremos en aprendizajes clave, ahora dentro de desarrollo personal y social, en esa área que es precisamente educación física, están arte, educación física y educación socioemocional.
¿sí? Y los maestros, yo recuerdo todavía los maestros de educación física cuando hacían actividades en sábado. En sábado se les colocaban un número de horas y ellos llevaban a los equipos a las competencias o a las actividades. Los maestros de educación física siempre involucrados en asesorías extras, diría yo extras porque nosotros trabajábamos de lunes a viernes y ellos, bueno, contabilizaban sus horas, pero asesorías extras a su tiempo escolar, porque muchos maestros, bueno, yo diría que todos los maestros de educación física que yo conozco fueron muy buenos maestros de educación física frente a sus grupos, ¿sí? Y hacían actividades que iban más allá de su tiempo. Por eso, eh, toda esta parte de cómo un profesor se convierte en tutor del grupo, ¿sí? Decía yo hace rato, a los alumnos que pretenden entrar a la clase de educación física, a veces hasta sin tenis, le dicen al maestro, déme oportunidad y a la próxima clase traigo todo mi equipo. En fin, admiro a los maestros de educación física, todos los maestros, pero los maestros de educación física a mí me parecen sensacionales, ¿sí? Me parecen sensacionales y pues lo que hacen también los maestros, también como ayer que les platicaba yo sobre el maestro de Chiapas que fue ganador del primer concurso de enlace y ahora ya con la tecnología en aprendizajes clave con el ámbito 11 de habilidades digitales, con Vicente Fox la instauración de la enciclomedia, todos los avances que se han dado en el uso de la tecnología, las tabletas, claro, tienen sus contras también, pero todo este tipo de juegos que se pueden trabajar virtualmente para explicar. Yo recuerdo una enciclomedia traía unos videos muy bonitos, muy agradables. Si se hubiera seguido eso, hubiéramos tenido ahí había muchísimos recursos, ¿sí? Y muchos recursos que como habilidades digitales le hubieran permitido al maestro también verificar los aprendizajes de la clase. Y como también ahora lo puedo hacer, ¿no? Si tienen celular y muchos estudiantes en secundaria llevan sus celulares, pues el celular para verificar aprendizajes de clase, el celular para establecer investigaciones de inmediato, el celular para corroborar expresiones de los propios profesores, porque yo lo he hecho. Si traen su celular, a ver, comprueben que lo que yo estoy diciendo está correcto. Y ese tipo de situaciones de cómo puedo utilizar la parte de la tecnología. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos haciendo uso de esta parte de la tecnología. He tratado estos días de transmitir a través de mi computadora, pero la computadora no me da. No pude solucionar el problema de la cámara y cuando lo pude hacer, la imagen se veía muy lenta. Siempre entonces la fidelidad es mejor a través del celular, pero también ustedes que tienen ahí celulares pueden buscar informaciones que yo voy comentando para verificar, inclusive para validar. Por eso el uso de la tecnología es tan amplio. Voy a trabajar en Campeche con la parte técnica de los aprendizajes claves sobre las habilidades digitales y con dos maestros que saben de tecnología en computación. Ellos van a trabajar la parte práctica con los maestros, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver el ejercicio, vamos a ver cómo llevamos esto hasta el trabajo real. Y los docentes, las ideas que he comentado, no lo hice aquí, pero lo hice en otro video, sobre, por ejemplo, sobre temas como la enseñanza de la historia, ¿sí? Donde los conceptos son muy importantes. Sociedad, cambio, causa y efecto, que están marcados dentro de la reforma integral de la educación básica y cómo estos conceptos
los tengo que capturar, tengo que hacer que mi alumno capture estos conceptos, por ejemplo, como tiempo y espacio, que son tan difíciles, porque para muchos adultos, para muchos maestros inclusive, los conceptos de tiempo, espacio, sociedad, cambio, causa y efecto, ¿sí? O la observación de las constantes históricas son un verdadero problema. ¿Y cómo procedemos a la enseñanza de la historia? ¿Cómo observo estrategias para la enseñanza de la historia? Y no nada más estrategias. Hablo de la enseñanza porque vuelvo a la misma situación, que aunque me señalen que mi alumno es el centro del aprendizaje, sí, pero no va a aprender solo, necesita la acción del sujeto maestro, que ese soy yo. Y yo voy orientando porque he hecho un ejercicio que es el ejercicio de la planificación, ejercicio que primero se piensa y después se escribe. Pero cuando yo lo pienso y lo voy a escribir, no olvido de tomar en cuenta la idea de los aprendizajes, de los principios pedagógicos y una idea secuencial de la parte didáctica. Cuando yo tomo esa parte secuencial de la parte didáctica, reflexiono si un libro de texto debería contener, debería de registrar los aprendizajes esperados, porque en un libro de texto yo debo de dejar muy claro, estoy hablando de un material de uso de los niños, debo de dejar muy claro qué se pretende con ese trabajo. Me recuerda el libro que hice en conjunto con otras compañeras sobre educación preescolar, de razón juego en educación preescolar, donde colocábamos nosotros las competencias, los aprendizajes esperados, la situación didáctica que se podría trabajar, el proceso de evaluación, y veíamos esos aspectos, inclusive los principios pedagógicos o los propósitos que se podían cumplir a través, bueno, apoyar a través de esas actividades, de esas acciones, de esas temáticas. Y los libros resultaron un verdadero atractivo. Por eso me dicen que no siempre el aprender es recibir, ¿sí? Sino que cómo llego al concepto de reproducción, o cómo llego al concepto de construcción, o al concepto de práctica del aprendizaje, y dónde está marcado, con qué principios pedagógicos lo relacionaría yo, qué es el aprender, qué es el aprendizaje, cómo lo voy generando esto, cómo tengo que hacer la práctica de la planificación en el aprendizaje, o del aprendizaje o para el aprendizaje, y es un todo combinado. Ahí es donde yo digo que el maestro pone en juego sus competencias como maestro. No me quiero meter mucho al discurso que ya hemos comentado en otros momentos, pero sería conveniente también, bueno, yo tengo muchas presentaciones que hice sobre la reforma integral de educación básica, otras que hicieron algunas de mis compañeras, otras que nos compartieron, están las presentaciones oficiales, las pueden encontrar en Google o ahí en el slider, ahí pueden encontrar las presentaciones oficiales de la reforma integral de la educación básica, pero también pueden encontrar las presentaciones oficiales cuando se presenta, perdón la redundancia, el programa para la reforma integral de la educación básica. Y ahí pueden observar cómo se trabajan los temas de ciencias naturales, cómo se abordan algunos aspectos específicos, como me recuerda como el texto de la pedagogía del hoyo, un texto empleado en educación preescolar, donde los alumnos, la educadora, llega un día de clase, lo trato de abreviar, llega un alumno con unas conchitas
y le pregunta a la educadora que cómo se hacen esos hoyitos que están en las conchitas. Pues la educadora, perdón, pero pues no sabe contestar, no sabe contestar. Y y entonces, pues las educadoras tienen muchos recursos. Lo que le dice a los niños, vamos a investigar cómo se hacen esos hoyitos ahí en las conchitas. Y entonces les lleva al parque, sí, pero un parque donde grandes árboles estaban, casi un tipo alameda. Y los llevan y da la instrucción de que hay que buscar hoyitos, todo lo que sea un hoyo. O sea, vean cómo ese concepto. Y entonces los niños se encuentran por aquí, encuentran por acá. En ese otoño en que suceden los eventos, un niño patea la hojarasca y ve en una de las hojas que hay esos hoyitos. Y observa que ahí hay unos animalitos. Y él encuentra las respuestas para decirle a la educadora quiénes provocan esos hoyitos. Estoy sintetizando la idea. Pero preguntas, por ejemplo, que lanzan los niños a las educadoras, como esa pregunta de ¿por qué no se ve la luna en una semana? ¿Sí? Y entonces cuando he trabajado con educadoras, las preguntas son, ¿la luna tiene movimiento de rotación, movimiento de traslación? ¿Por qué no se ve la luna en una semana? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? ¿Por qué en algunas tardes sí se ve la luna o vemos las fases de la luna hasta llegar a la semana donde la luna nueva se hace presente la fase, pero obviamente la luna no está, no la vemos? ¿Y por qué siempre vemos al mismo conejo? ¿Sí? Que podrían ser expresiones de los niños. Bueno, pues para dar esas respuestas, las educadoras deben de tener información. Por eso los temas de ciencias naturales como el ciclo del agua, la aplicación de los experimentos, los trabajos colaborativos de los estudiantes, cómo se identifican en los principios pedagógicos. O sea, cómo las tareas que hacen las educadoras, cómo se identifican dentro de los principios pedagógicos. Y convendría que le echaran una revisada a las presentaciones del programa de la reforma integral de la educación básica y después a la reforma, a los dos momentos con las presentaciones en PowerPoint, para que puedan observar también ahí ejemplos de la enseñanza de las ciencias naturales y la incorporación, por ejemplo, de los videos, de los recursos, de las fotografías, del álbum, de todos los elementos que le permitan al maestro tener evidencias en ciencias naturales y que le faciliten a los estudiantes entonces, sí, generar nuevos conocimientos a sus estudiantes, a ellos mismos, a partir de situaciones nuevas. Por eso las educadoras en ese tono, las educadoras tienen una serie de elementos teóricos, no de ahorita. Los elementos teóricos siempre han estado marcados en lo que son los programas de educación preescolar. Históricamente, inclusive, Berta von Glümer recupera, o yo diría es la más fiel de las intérpretes de la pedagogía froebeliana, la interpreta bastante bien. Y creo que ayer hacíamos un comentario sobre la pedagogía froebeliana respecto de las flores azules, que era, dijimos, el símbolo de la alegría del jardín de niños. Por eso cuando llegaba una supervisora al jardín de una directora educadora que sí sabía educación preescolar, le decía a la supervisora, óigame, usted siempre con el mismo adorno, ¿qué no puede cambiar? Y hasta que ella le contesta que las flores azules son la expresión de la pedagogía, de la alegría que genera Froebel en la creación del jardín de niños. ¿Sí? Y ahí está toda la parte histórica de la educación preescolar, ¿no? Y tenemos que echar una revisada, como les he recomendado también,
Revisen los 12 videos de temas de política educativa en México. Agréguense al grupo Manuel Quiles Cruz en Facebook. Suscríbanse a mi canal de YouTube, donde hay más de 290 videos. Ya está la videotransmisión de anoche, ya la tengo ahí en YouTube. Es mucho trabajo salir aquí a la pantalla. No es tan fácil como pararse aquí o sentarse frente al celular y estar trabajando. Exige de una preparación, como también ustedes deben de ver toda la gama de recursos que tienen para prepararse, para poder enfrentar el examen, para poder enfrentar este examen de ingreso al servicio profesional docente. De ahí entonces, ¿cómo van estableciendo todas las relaciones prácticas con los aspectos teóricos del Acuerdo 592? Por ejemplo, cuando hay que ver aprendizajes esperados, los puntos centrales de los principios pedagógicos, las secuencias didácticas del año escolar, del semestre, del mes, lo que van a trabajar, las situaciones didácticas, que sería el punto general, porque la secuencia es una parte de la situación y la situación puede tener varios momentos también. Todo eso lo tienen que revisar. ¿Dónde lo revisan? Ahí les di la guía de la educadora trabajada sintéticamente. A ver, aclaro. No es porque sea una síntesis, es que está trabajada en un orden metodológico sintético. Y si revisan la guía de la educadora como yo se las hice llegar, van a encontrar los temas por página, párrafo y renglón. Esos temas por página, párrafo y renglón son una verdadera joyita. A mí me gusta trabajar así. Facilitar, asegurar, cuidar, proteger a mi estudiante para que pueda tener los materiales cercanos y tratar, como lo deben de hacer en el examen, con toda la seguridad, enfrentar el examen, no tratar, enfrentarlo con toda la seguridad. Entonces, observen cómo ya vamos poniendo una serie de puntos que, como dijimos desde un principio, cómo se da la implementación del currículum, cómo se transforma la práctica docente, cómo se observa el logro de los aprendizajes hacia la calidad educativa y que tiene que ver con aspectos que son de política educativa. Yo no comenté nada de la Alianza de la Educación, no comenté más que de la reforma integral hacia acá, ¿sí? Y hacia acá no estoy hablando en el tono de Nuño, ¿sí? O sea, lo que se ha hecho dentro del Acuerdo 592 o con base en el Acuerdo 592 y lo que les estoy pidiendo ahorita, no tengo las fechas de los exámenes, pero luego como no me hacen comentarios, yo respondo a los compañeros que me hacen comentarios, maestros o maestras que me abordan en el Messenger, o no, creo que hasta mi teléfono aparece en el Facebook, que me han mandado WhatsApp, y de ahí salió la idea precisamente de que se vayan a los sliders o busquen en Google las presentaciones PowerPoint del programa de la Reforma Integral de Educación Básica, para que vean, ya se paró, ya se pasmó, y llevo 40 minutos, 43, está pasmada aquí la imagen, hasta me veo sorprendido, pero bueno, por ahí iríamos. Si recibiera yo comunicaciones